Hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de Deporte y Género a través del Facebook Live Deporte UNAM. Agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario por brindarnos este espacio, así como a nuestra invitada del día de hoy en esta sesión denominada Reseña de una entrenadora para Juegos Paralímpicos. Igualmente les agradecemos a ustedes, nuestro auditorio, que nuevamente nos acompañan, así como a nuestro super staff de transmisiones de Deporte UNAM, quienes el día de hoy se encuentran en controles, son Majo Malváez y Freddy Pastrana. Para la sesión de hoy, vamos a seguir continuando celebrando el primer aniversario de transmisiones de tópicos del deporte adaptado, por lo que seguimos felicitando a Alejandrina Zamora, que es la que encabeza este proyecto, así como al equipo de trabajo que durante este último año nos ha compartido temas, experiencias y expectativas muy importantes e interesantes en torno del deporte adaptado y no solo en la UNAM. De verdad, muchísimas felicidades, Alejandrina. Es un gusto poder celebrar esta vuelta al sol de tópicos de deporte adaptado. Y para nuestro auditorio les comentamos que dada su experiencia tanto en el ámbito universitario así como nacional en la promoción y difusión del deporte adaptado, hoy invitamos justamente a la licenciada Alejandrina Zamora a que nos comparta parte de su trayectoria. Y bueno, ella es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, con orientación Administración Estratégica de Recursos Humanos. Ha participado como juez en Paralimpiada Nacional en Atletismo, jurado calificador del Premio Universitario del Deporte y conferencista nacional e internacional. Ha tenido a su cargo la realización de programas de desarrollo nacional para atletas con discapacidad y ha fungido como asesora para la accesibilidad física y de movilidad en espacios deportivos para personas con discapacidad. Actualmente se desempeña como comisionada nacional de tiro con arco paralímpico en la Federación Mexicana de Tiro con Arco, secretaria directiva en la Federación Mexicana de Deportes Silla de Ruedas y presidenta de la Asociación Deportiva Universitaria del Deporte Adaptado de la UNAM, así como académica en nuestra misma universidad y en esta dirección. Y de verdad, muchísimas gracias, Alejandrina, por aceptar la invitación de estar en este segmento y continuando también con los festejos de un año de tópicos del deporte adaptado. Y quisiéramos comenzar a preguntarte, ya terminados los Juegos Paralímpicos hace unos 5 días, eh, ¿qué es lo que nos dejan estos Juegos Paralímpicos como logros, como objetivos, perspectivas, incluso diferencias respecto de los Olímpicos? ¿Tú qué has observado al respecto? Ay, pues antes que nada, muchas gracias por tan grande presentación. La verdad es que no te das cuenta a veces lo que vas haciendo hasta que alguien te lo dice, ¿no? Así es que les agradezco esta investigación que yo no tenía y que me va a ayudar. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por seguirse sumando a esta celebración y gracias por ser tan empáticos con este movimiento. Y pues les agradezco a toda su audiencia el que nos estén mirando y espero con agrado poderles responder sus dudas, preguntas y poder eh, aportar un poquito más sobre el deporte paralímpico. Pues mira, a mí me parece, respondiendo a tu pregunta, ha sido muy interesante estar de cerca. Definitivamente estar de cerca en el desarrollo, aunque lo hagas con un deporte, terminas en un momento determinado estar conjuntando emociones. No tuve la oportunidad ya de llegar a Tokio, me quedé en la línea final, pero de entrada todo este movimiento, todo este glamour que hay en torno a los atletas es muy bonito. Y se viven dos experiencias muy interesantes. Una es todo este recorrido y todo este proceso que a pesar de las adversidades, ya saben, de este problema que tenemos de pandemia a nivel mundial, pues sí se detuvo, pero no fue razón para detener a tan relevantes juegos, ¿no? A pesar de que se podían suspender tanto los olímpicos como los paralímpicos y todavía había más posibilidades que se suspendieran los Juegos Paralímpicos dado el tiempo
posterior a lo que se celebra, ¿no? Sin embargo, ¿qué veo de diferencia? Fíjate que hay una gran reflexión y una gran emoción. A mí me encanta ver los Juegos Olímpicos. Siempre es emotivo ver cómo se preparan y cómo está esta competencia, ya sabes, cuando uno está dentro del deporte, pues la competencia es lo más emocionante. Pero cuando estás sumergido y entiendes el paralimpismo, ¿qué significa? Es un sobreesfuerzo más allá y entender hasta la modernidad en diferentes vertientes. Si bien es cierto que las causas de la discapacidad también han sido evolutivas en todo este tiempo. Cuando comienzan, ya saben, el movimiento moderno y comienza por los heridos de guerra, y esta es una de las razones en las que se empieza a rehabilitar y se induce el deporte, y es cuando descubrimos que el deporte es mucho más allá y que no termina siendo una rehabilitación. Cuando ves todas estas marcas paralímpicas muy interesantes, porque fíjate que me remonté hasta allá y me voy hasta este momento. ¿Y cuál era la relación? Todas estas razones que enfrascaban, porque decía, sí, ¿qué vamos a hacer con todos estos heridos de guerra, con lesionados, con amputados? Eh, y dijimos, pues hay que integrarlos, hay que eh, activarlos. Ellos eran personas preparadas físicamente, psicológicamente, y habían sido mutilados por esta guerra, ¿no? Hoy en día ya las discapacidades son más por enfermedades, por otras causas. Pero cuando empieza este movimiento del paralimpismo, pues es muy emocionante ver cómo el deporte te iba enriqueciendo físicamente y cómo la competencia va subiendo de tono, ¿no? Cuando te trasladas hasta acá, ya no estamos hablando de la discapacidad como una enfermedad como tal, aunque pases por ello, como una rehabilitación como tal, y el significado se transforma. Y hoy tuvimos un gran resultado si tú consideras la participación que ha tenido en la edición anterior en los Juegos de Río, donde obtenemos 124 lugares de participación con atletas en las diferentes disciplinas deportivas. Hoy solo asistieron 60 y superamos el récord de medallas. ¿Cómo ven? Pues es muy interesante justo hacer esta visión o esta mirada desde el Juego Paralímpico pasado al de aquí, a pesar de que pareciera que está en paridad, ¿no? De que a lo mejor de estos 60, pues en otra plática nos habías comentado que eran, me parece, 31 y 29 o algo así. Pareciera que hay como paridad. Sin embargo, hubo muchísimo más porcentaje de participación en Juegos Paralímpicos pasados. ¿Esto a qué crees que se deba? ¿Por qué crees que ahora por el estilo de clasificación, justamente por la pandemia, que no hubo tanta oportunidad de entrenamiento, o esta cuestión de participación diferenciada entre uno y otro? Fíjate que yo lo creo que va muy, muy enfocado a este proceso selectivo que no nos dio tiempo de terminar. Recuerda que muchas ocasiones, incluso en el olimpismo, pues no todos habían tenido sus procesos clasificatorios. Pero si hacemos esta distinción donde hay mucho más eventos para las personas convencionales que para los paralímpicos, y que normalmente son posteriores a los Juegos convencionales, pues no nos dio tiempo porque nos ganó una pandemia, ¿no? Entre otras circunstancias. Y fíjate que hay personas que en México la causa es tan importante, incluso entre ellos mismos, que han tenido la oportunidad de poder seguir entrenando. Hay una gran diferencia, yo lo veo. En el paralimpismo estás acostumbrado a vivir con ciertas barreras. En el olimpismo no. De alguna manera
te facilitan. Hay varios facilitadores para ello y no tienes que romper tantas barreras. Entonces, si bien es cierto que la pandemia no benefició a muchos y que había atletas que se quedaron en el camino, tanto que se esperaban más medallas como asistentes para los Juegos, también es cierto que esta fuerza que se tiene por vencer barreras cotidianas no era una pandemia la que te iba a vencer, y los que ya estaban entrenados para ello buscaron las alternativas para seguirlo haciendo, porque en la discapacidad tú sabes que los traslados no son los mismos, ¿no? Las facilidades no son las mismas, y entonces empiezas a adaptarte desde mucho antes. Eso es mi muy personal punto de vista, porque yo les decía, ¿y qué hacen? Y los veías entrenando en sus pocos espacios, haciendo ligas, haciendo fuerza, colgándose, levantándose con la propia silla. O sea, no te quedaste limitado. Si bien es cierto que fueron mucho menos los atletas, también es cierto que respondieron con las medallas que se esperaban, ¿no? Y se superaron. Decían, yo los oigo decir cuando dicen que la expectativa era mucho más alta, pero de verdad era mucho más alta con 60 atletas, que no todos tenían las oportunidades, porque todos los que están iniciando, todos los que tienen menos experiencia, también tienen menos instalaciones, se cerraron a nivel nacional. Todos a nivel mundial estaban viviendo las mismas circunstancias, y sin embargo sí se llegaron a batir este récord. Y también en México, pues le echaron muchas ganas, porque te ibas a rodarle la gente, las personas que viven en provincia, aprovechabas el espacio en la noche, en la tarde, a todas horas para poder entrenar, ¿no? Eso fue un factor para mí importante. Sí, no, y además, ahora sí que en esta cuestión de la interseccionalidad, en cuestión de deportes paralímpicos, ¿no? Si alguien vive lejos de los centros de entrenamiento específicamente adaptados para disciplinas paralímpicas, pues es más complicado el trayecto, las horas de entrenamiento, observarlos, pues acomodar los horarios entre deportistas, ¿no? Y algo que me quedó como muy marcado fue una frase que acabas de decir: no te quedas limitado, ¿no? Porque muchas veces, ahora sí que tasando los deportes convencionales con paralímpicos, muchas veces se llega a pensar como, ay, si es que no puede hacer o puede hacer menos, ¿no? Y pues realmente vemos justamente con estos resultados que se llegó a la expectativa, ¿no? Y no únicamente se llegó, sino que se excedió. O sea, vemos también ciertas comparaciones y tener tantas medallas, tener esta participación y esta representación del país no nos deja limitadas, no nos deja limitados, ¿no? En la cuestión de romper barreras, ¿cuáles consideras que podrían haber sido a las que más se llegó a enfrentar la participación mexicana en Paralímpicos, ya sea al llegar allá o incluso desde acá? Yo creo que fue un proceso que se interrumpe, y una de las barreras que había eran las instalaciones, como bien lo dijiste, ¿no? Entonces ahí se empieza, pues, unas grandes barreras donde además la proporción que hay, fíjate que mentalmente tenemos la idea y la teoría que la recompensa, si bien es cierto, es la medalla y eso es lo que buscamos. Cuando se va acotando la distancia para llegar a juegos y resulta que tienes que garantizar resultados, y pues lo que haces es invertirle a los que podrían garantizarlos, ¿no? Aunque algunos se quedaron cortos, porque también subestimaron a los contrincantes. Había muchas barreras en ese sentido, creo que presupuestales, el no tener un protocolo desde mi muy personal punto de vista, porque sí llegaron los convencionales a estar concentrados en el CENAR y en otros espacios. Sé que también se hicieron concentraciones en el CEPAMEX, y de verdad que sí es cierto que se hicieron. El único inconveniente que yo veo, y una de las barreras, es no estar en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque yo fuera una
convocada para ir, es difícil que tú puedas dejar todo tu entorno, tu trabajo, la universidad, cuando tu interés va en conjunto al deporte, ¿no? Entonces también ahí vas teniendo otras barreras que son muy complicadas y sobre todo de traslado. Muchas ocasiones en el deporte para personas con discapacidad, ¿qué sucede? Necesitas auxiliares. Y sí, también ya estás hablando de una concentración mayor. Creo que es muy complejo el trato que debe de tener, tiene que tener un tipo de protocolo distinto y que sí nos hacen falta instalaciones realmente adaptadas y con mayor capacidad. Y por supuesto, mucho más voluntades, ¿no? Estando allá, fíjate que también todo el protocolo fue tan estricto que indicaba que el hecho de que tuvieras discapacidad y que no podías exentar a algunos auxiliares a diferencia de los convencionales, pues esto te limitaba a más plazas, porque hay atletas que sí tienen que ir con ciertos auxiliares, que de hecho antes se podía pensar que tenía que llevar cada persona con discapacidad un auxiliar y esto no es cierto. Realmente el deporte te llega a dar tanta integración, tanta independencia que actualmente por reglamento es un auxiliar por cada 6 atletas, ¿no? O sea, extra su entrenador, extra al el fisioterapeuta, al nutriólogo o psicólogo que pueda contribuir también al equipo. Y eso genera que, a pesar de que hay menos recursos, ¿no? Que hay menos difusión, porque la verdad lo vimos, ¿no? O sea, no es lo mismo como es en los Juegos Olímpicos a con los Paralímpicos, pues el hecho de que no puedan ir más personas auxiliares también, a mí cuando nos contabas esto de 6 personas y un auxiliar, pues me parece que en algunos casos tendría que haber, ¿no? O sea, como alguien más que los acompañe, pero tú en experiencias, ¿no? En experiencias como entrenadora, en experiencia como deportista, como entrenadora en la UNAM, pero también como comisionada, que ya vimos tu amplio currículum y experiencia. ¿Qué quisieras contarle a la audiencia? ¿Alguna experiencia significativa que te gustaría compartir? Fíjate que puedo contarles muchas anécdotas, así como un viernes relajado. Estaba viendo imágenes que no todas las pude rescatar, pero recordando, y en el proceso hay varias anécdotas como ubican a Matt Sudman, que perdí aquí la foto, en donde estaba con él, y él me manda, la verdad no las encontré, solo encontré una donde yo me estoy durmiendo. Estábamos en Holanda, veníamos de la competencia. Él gana ahí su lugar a Juegos Paralímpicos, pero todo el tiempo él es muy divertido y no sé si lo ubican, es el atleta que tira con los pies. Entonces, con tiro con arco, y pues ya venían cansados, ya sabes que las jornadas son largas, ¿no? De cualquier disciplina. Y tiene un humor sensacional, ¿no? Entonces yo decía, nunca se pone nervioso, él se prepara, él sabe lo que tiene que hacer, él ya no va a inventar nada que no haya hecho. Y pues él muy relajadito, todavía no ganaba la medalla, pero venía haciendo maldades. Yo venía junto a él y entonces me vence el sueño y no se la pasó tomándome selfies, porque pues con los pies tiene una habilidad impresionante que se la pasó, pues digo, por ahí deben de estar en el Face de ese año. Y vas haciendo esta convivencia muy interesante que ahora que estuvieron en Tokio, bien puedes hasta intercalar estas experiencias, ¿no? De verdad es muy, muy interesante y enriquecedor lo que te puede dar. Hazte cuenta, tú te transformas con los chicos, con los campeones, y te decía que tuve la oportunidad de estar dialogando con ellos, de estar dialogando con los entrenadores y de estar viviendo su experiencia porque fue muy difícil. Y hoy me hubiera gustado vivirla, aunque también agradezco haberme quedado por el hecho de los protocolos tan severos que hubo, no te dejaron salir a ningún lado y esta convivencia en la que estás acostumbrado, no la hubo. De hecho, fíjate que me platicaban que normalmente es espectacular las inauguraciones y no sucedió por lo menos con los Paralímpicos,
porque primero querían controlar tanto, llovió y entonces se perdió un poquito el control. Son de estas experiencias que te van narrando, o sea, como si tú siguieras con ellos y eso lo hace muy divertido, ¿no? Y de alguna manera te metes y lo estás, ¿y qué están haciendo? Pues nada, estamos aquí esperando y que nos saquen y que nos metan y entonces te meten en sus dinámicas como si tú estuvieras en ese proceso y en todas estas experiencias te das cuenta lo mucho que hay que aprender en todos los sentidos, tanto en estructurar más el deporte, en escribir más sobre el deporte adaptado, sobre todo, que en México no existe, y tener protocolos todavía más para estas nuevas aventuras. Yo creo que el COVID ha llegado a enseñarnos y nos ha llegado a dar una gran enseñanza para aprender a vivir en unas nuevas condiciones, donde la discapacidad pues no era tan sorpresivo estar encerrado, eso es lo que te digo, ¿no? Pero también necesitamos estas circunstancias que se requieren para poder ser más competitivo y en vez de limitar, poder haber rebasado la cantidad de atletas y no disminuirla, porque se hicieron protocolos creo que muy severos en la cuestión de la discapacidad, no así con los convencionales, ¿no? Digo, comparando, tristemente uno siempre va comparando porque son los parámetros que tú vas teniendo, ¿no? Claro, ¿no? Y además porque son eventos juntos, o sea, siempre terminan deportes convencionales y empiezan paralímpicos, entonces pues van pegados uno con otro, ¿no? Y pero no, nos comentabas que habías buscado fotos, ¿de qué encontraste? Mira, ¿De aquí qué nos tenía puedes unas compartir? que ellos nos compartieron. A ver, espera. Ah, no, ¿qué hice? Cerrar y le puse un botón equivocado. Mira, a ver, esta es la selección. Esto es lo que se vio en la tele, que además no falta quien nos manda la selfie. Hay entrenadores, si te das cuenta, pues la selección, esto siempre es emocionante. Los atletas, ¿cómo te explico? Vives una emoción, por ejemplo, me voy a brincar a esta, donde aquí les están entregando el uniforme, les están diciendo cuáles son los protocolos, estás en un pequeño evento y es algo que es inexplicable, ¿no? Porque no crees que puedas tener la oportunidad. Por ejemplo, él son sus primeros juegos, son novatos, son los primeros Juegos Paralímpicos a los que van a asistir. Y esto también se vuelve muy emocionante cuando pues te dan tu uniforme, lo portas, tienes no lo sé, es algo que no sé si alguno de ustedes ha asistido a un evento de estos, pero no lo puedes explicar si no lo vives y ponerte un uniforme de representar a tu país es magnífico. Yo que tengo la oportunidad de conocer también, mira, aquí hay algunos, ver esto es espectacular porque me estaba escribiendo el entrenador, ya viste, no sé qué, no sé cuánto, y entonces ellos te van narrando o te mandan un mensaje, es tanta la emoción que la verdad agradezco a quien se acuerda en ese momento de decirte, oye, estás viendo lo que estamos haciendo a pesar de que te acuerdas que o se había enfermado o no había podido entrenar tanto tiempo y que tuvimos que trabajar mil cosas. Estas satisfacciones son, ¿cómo te explico? Te llevan y te meten, ¿no? Yo los viví como si hubiera estado ahí, definitivamente. Es muy emocionante. Y la verdad lo viví más con la experiencia de los WhatsApp, a pesar de la hora, la verdad es que no duermes por la diferencia, que la emoción de la televisión, que acortaron muchísimo, la verdad es que sí se pasaron. No sé si ustedes notaron que el tiempo que le invirtieron al paralimpismo no fue el apropiado porque lo acotaron en resúmenes y algunas transmisiones que se hicieron de algunos deportes, digamos los que más llamaban la atención, que son los de grupo, los hicieron estaban en inglés porque no eran a través de la televisora que habían acordado, ¿no? Entonces, no encuentro mis otras fotos, perdón. Ahí vemos las diapositivas, si quieres subirle para que nos enseñes todas.
y que nos Ya, compartas. empecé con las fotos de ellos. Acá estábamos compartiendo, son un poco de los de ¿sabían qué, no? O sea, de lo que significa la palabra del paralímpico, que, perdón, que deriva pues, de la preposición griega al lado o junto a, ¿no? Al lado de los paralímpicos, que nosotros siempre, varios se han cuestionado que decir si la palabra paralímpico es paralelo a un lado, da, porque siempre es mucho después que los olímpicos. Entonces, sí creo que hay un protocolo y nos podrían explicar que es muy complejo tenerlos simultáneamente, pero sí creo que podrían empezar a hacer una dinámica de hacerlo por deporte, ¿no? Porque yo creo que sí se podría hacer con mucha voluntad. Habría algunos deportes que sí podríamos sumar, que a lo mejor llevaría más tiempo, pero lo que hacen, vas llegando y te vas saliendo, ¿no? Por actividad deportiva, no lo sé. Pero eso sí sería paralelo a, y más que por comparar, por esta convivencia que te puede dar tan enriquecedora para los que no tienen la discapacidad como para los que tienen, se vuelve un, un gran aprendizaje, una gran enseñanza. Sí hay lo que hemos comentado tanto en los medios, cómo ha ido transformándose desde las discapacidades, el lenguaje, la inclusión, tener más sensibilidad, ocuparse. El paralimpismo se ha subestimado en muchos sentidos. Fíjate que pareciera que no vende, pero cuando existe el deporte paralímpico, si hacemos una reflexión de cuántas profesiones tienen que involucrarse para hacerlo bien, hasta de protecistas, o sea, ya estamos sumando más profesionistas, estudiosos de la mecánica del movimiento para poder adaptar una prótesis ya nada más para tu vida cotidiana, independientemente de las de participación que requieran para el tema de poder participar, porque también hay reglamentos bastante estrictos que no porque tú tengas una mayor posibilidad financiera para poder adquirir pues no sé, una prótesis o una mejor mano, no, también está regulado, ¿no? Como en el caso hasta de la mira para los ciegos y débiles visuales, no usan tanta la tecnología para que no haya tanta desventaja por cuestiones también de costos y de oportunidades, ¿no? A eso me refiero. Y las limitantes de las variables, fíjate que el deporte adaptado es muy evolutivo en este sentido, porque evolucionan las prótesis, evolucionan las clasificaciones. Cuando el paralimpismo comienza, pues prácticamente eran lesionados medulares y amputados. Sin embargo, conforme va avanzando las circunstancias, pues las discapacidades van surgiendo por otras razones. Y esto hoy en día se ha vuelto evolutivo, tanto el proceso clasificatorio, y sí se han ido especializando, y debería de ser una especialidad ya en nuestras propias escuelas, porque implica muchos factores para poder ser clasificador. Actualmente las clasificaciones son más por la funcionalidad que por la discapacidad. En otro momento te daban un diagnóstico médico y el médico clasificador lo evaluaba y en base a ello, aunque te hacían algunas pruebas funcionales, pero era muy ubicado al tipo de la discapacidad y en teoría de las limitantes físicas que pudiera tener la persona, físicas o intelectuales o médicas. Pero hoy en día tú puedes participar en una clasificación funcional y resulta que en la siguiente juegos podrías haber, tu desarrollo es tal que pudiste haber evolucionado un puntaje más, que eso implica que ya no vas a llevar tantas ventajas y que vas a participar, pues en teoría, en una mejor condición. Es por eso que a veces cuando están compitiendo y se preguntan, ¿cómo crees que va a competir con él? Él le lleva mucha ventaja, mucha desventaja, porque los procesos de clasificación se han estudiado de tal forma y el deporte te da
te ayuda a recuperar tanto la movilidad como psicológicamente, físicamente, tu calidad de movimiento, que definitivamente es lo que ha tenido que permear para poder cambiar las clasificaciones y poder subir de rango y realmente se vuelvan más competitivos. Entonces, eso ha evolucionado muchísimo, donde siempre habrá mucha polémica, y nos ha pasado a nuestros atletas de la asociación, ¿no? Que los han subido de categoría dado a la recuperación de movilidad y pues en ese momento lo ven como una desventaja porque ya sus marcas pues tienen que subir de nivel y tienes que entrenar pues mucho más. Que yo lo veo como una oportunidad de volver, seguirte superando y el recuperar movilidad pues para mí sería una oportunidad. Fíjate que el deporte ha permeado en muchas circunstancias. Aquí lo vemos con la muralla china. Qué impresionante que a través de unos juegos pudieron darse cuenta un país como China la relevancia que podía tener las personas con discapacidad, cuando antes las ocultaban, cuando antes eran negados y no tenían ninguna opción. Se hacen los Juegos Paralímpicos en Beijing y resulta que se vuelve una ciudad tan sensible, tan accesible y empieza a acoger y lo ve como una oportunidad. ¿Y sabías que hoy en día China arrasó, ¿no? China tuvo arriba de 200 medallas, pero desde entonces dio un cambio tan radical de no te veo, pero a partir de hoy, oye, qué interesante, hoy te veo. Y no solo eso, empezaron a hacerlo tan accesible como lo podemos ver en una muralla que decías pues, como patrimonio de la nación. ¿Cómo crees que va a haber cambios, ¿no? De esto tan radical? Y los resultados que tuvo China fueron arrasadores, arrasadores. Y dices, wow, ¿no? ¿Cómo han perfeccionado esta parte? Y entonces te das cuenta todo lo que implica el deporte y la relevancia que puede tener, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, pues yo no sabía esto de la muralla, por ejemplo, se me hace algo, pues, totalmente, o sea, de empatía, ¿no? O sea, como el gobierno porque una cosa es que, ok, sabemos que hay personas con discapacidad, apoyamos un poco el deporte, pero ahora tu ciudad, ¿qué cambios va a tener para estas personas que ya estás notando? ¿No? Nosotros desde Ciudad Universitaria, pues también intentamos hacer este cambio, ¿no? También como nos has platicado, desde pues antes que existía la asociación o el deporte únicamente para silla de ruedas, que pues está muy bien porque era inclusivo para silla de ruedas, pero ¿y los otros deportes qué? Y ahora es deporte adaptado, pues gracias también a tu esfuerzo y tu equipo y la lucha que se ha llevado, pues afortunadamente ya la Dirección General del Deporte Universitario tiene esta asociación de deporte adaptado y esto de la muralla se me hace impresionante y muy empático y necesario, ¿no? O sea, la accesibilidad para estas personas. Sí, definitivamente como a través del deporte y cuando hay un trabajo mutuo y las autoridades, como lo acabas de mencionar, hay un comparativo bien interesante, ¿no? Como decías, como las personas con discapacidad, pues puedes aspirar a ir a la muralla y es como decir, ¿y a poco de veras puedes entrar a entrenar a la UNAM, ¿no? Haciendo una universidad tan bonita para tan, yo ya no diría que tampoco accesible, en realidad sí se ha vuelto más accesible. Y sabes que lo hace accesible las personas, ¿no? Yo creo que cuando las personas te dicen, ok, chin, ahorita te mando llamar a la camioneta para que sea más accesible y puedas subirte. Chin, es cierto que no tenemos una rampa para llegar hacia la alberca, una rampa apropiada, pero ya más o menos emparejaron otra, pero sé que estamos trabajando en ello. Llegando a la alberca se han vuelto muy accesible, el acceso se ha vuelto muy accesible. Definitivamente el cambiar el lenguaje, cuando tú ves que una muralla puede ser transformada y un país se transforma y encuentra resultados del 2008 a la fecha de esta magnitud y que es transformador, pues creo que todos podemos, no solo la UNAM, sino transformar un país
y transformar, bueno, pues empezando por nuestra casa, que eso es lo que venimos haciendo, como bien dices, desde la accesibilidad a todas las discapacidades dentro de nuestra propia casa de estudios, ¿no? Porque hoy en día, aunque no lo crean, tenemos discapacidad motriz, discapacidad visual, parálisis cerebral y discapacidad intelectual. Entonces, creo que hemos avanzado radicalmente, muchísimo, con un poquito de voluntad, ¿no? Sí, no, y muy importante la voluntad tanto de quienes formamos parte de la comunidad, así como de las autoridades, ¿no? Justo como lo comentaban, pues ahora sí que, pues tanto en la universidad como en deporte federado y en los organismos nacionales de deporte, pues es muy importante tener estas voluntades y además perspectivas en conjunto, ¿no? Para ir a un mismo objetivo. Respecto justamente de estos objetivos, en el deporte nacional, en el federado, incluso en el universitario, ¿tú qué consideras que podríamos avanzar? ¿A qué se podría llegar todavía? ¿Cómo podríamos avanzar? ¿A qué podríamos llegar? Esa es la pregunta. Sí, o qué medios consideras que se podrían implementar, ya sea Yo por creo que comunidad o por autoridades. definitivamente ser un poquito más incluyente en todas las instalaciones nuevas, sobre todo, ¿no? Yo creo que sí, en las instalaciones nuevas, en algunas ocasiones se han olvidado de estas accesibilidades y que podríamos avanzar un poquito más, a lo mejor incluyendo aparatos. No es necesario tener tanto porque aún siendo personas con discapacidad, se pueden utilizar los implementos, por ejemplo, de un gimnasio. Pero a mí sí me gustaría, y es algo que a lo mejor me faltó recomendarle al director, a lo mejor no lo vio, o quien asesoró qué implementos poner dentro de un gimnasio, pues no contemplaron algunas maniabelas, ¿no? Por ejemplo, para los que no pueden subirse a la bicicleta, ¿por qué no hacerla fija de manos, por ejemplo, ¿no? Y hay dos, tres aparatos que podrían ser más exclusivos en el caso para los chicos con discapacidad y que podríamos sumarnos, porque realmente no necesitamos un espacio aparte, solo esta voluntad es de interactuar y de tener nuestros tiempos y nuestros espacios como lo venimos haciendo. Repito, sí se ha avanzado muchísimo. Yo estoy muy agradecida con esta administración en ese sentido, porque sí ha sido notorio por lo menos la recepción de captar las necesidades y de realizar verdaderos cambios, ¿no? Eh, se intenta seguir avanzando y sobre todo también creo que sí tenemos que ejercer este tipo de medios nos va a ayudar mucho a sensibilizar a las personas desde el lenguaje, desde la accesibilidad, que no tengan miedo. Primero, la discapacidad pues no se contagia. Segunda, a veces es el miedo porque pueden creer que te enojas o no saben cómo ofrecerte ayuda o que puedan molestarse. La verdad no desconozco las razones al 100 de por qué hay ese temor, ¿no? De acercamiento. Yo creo que esta falta de interacción que podemos tener como en estos espacios deportivos es lo que nos ha llevado a vincularnos y a que no se note. Hoy en día podemos interactuar muy bien, por ejemplo, cuando podíamos asistir los sábados, pues cada disciplina deportiva y cruzábamos en la silla y muy respetuosos los chicos, pero solamente cuando lo ves y lo vives, no así, por ejemplo, los papás o las personas que están fuera, ¿no? No, yo creo que es esta parte de actividades que sean más inclusivas para poder haber una mayor interacción pues de iguales. Nadie es más, nadie es menos, solo lo hacemos con algunas diferencias, ¿no? Y pues si podrás notar la diferencia de medallas que existen en el paralimpismo a comparación de los olímpicos, que desconozco cuáles podrían ser los factores.
aunque todos lo intuyas, pero yo creo que hay personas que lo han estudiado muy bien y las razones por las que no se han tenido mayores logros, porque México tiene la capacidad de hacerlo, pues sí sirve para un gran análisis, ya que nacemos con ciertas barreras personales y las vas venciendo y no sé si eso es lo que te va forjando para poder llegar más lejos, ya que hay pocas oportunidades para las personas con discapacidad, ¿no? Sí, y estaba viendo una diapositiva que tenías en donde, no me acuerdo el año, que fue el único año en donde no obtuvo medallas México. La Ah, verdad es que eso es un muy buen dato, ¿no? Ah, esta. en 1972, ¿sabes qué es cuando se incluye México por primera vez, se suma a los Juegos Paralímpicos y pues llegas como novato? Pero es la única edición donde no se obtuvo medallas. Después de 1972, a la fecha, siempre se han obtenido medallas, siempre. No nos hemos venido en blanco, nunca más. Es muy interesante, ¿no? Y fíjate, hay una coincidencia con esta fecha. 1972 asiste nuestro país por primera vez a Juegos Paralímpicos y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1974 aproximadamente, empieza a integrarse el deporte paralímpico. La universidad, el Seguro Social, la UNAM y, si mal no recuerdo, el ISSSTE, fueron las primeras instituciones, el Centro de Rehabilitación, creo, las primeras instituciones que empiezan a desarrollar más allá de una rehabilitación como deporte. Y justamente la universidad en sus años mozos, 74 al 80, 84 más o menos, 80, no sé, esa década yo no estaba, pero me cuentan, realmente no es algo que puedo sumar, pero cuando te vas topando con todos los veteranos que desafortunadamente ya no todos existen, pero empiezan a contar estas fotos que en corto tenían, donde dicen que la universidad llegó a ser representada por más de 100 atletas y muchas de estas medallas paralímpicas que se obtienen después de la siguiente edición del 76, empezaron a ser representativos de la UNAM. No todos eran universitarios, porque en ese momento la universidad fue un centro de desarrollo, de hecho era el único, los demás eran hospitales, pero como una institución que además era universitaria, pero deportiva, pues fue muchísimo para ser menos accesible. Si haces cuenta, de hace más de 40 años era mucho menos accesible llegar a la universidad, entrenar en la universidad, y ya había esta cantidad de personas que la representaban, porque no había muchos espacios y ya la universidad había tenido la puerta abierta para ellos. Es interesante cómo aglomera, cómo ahí se desarrolla y de repente empieza a ver decrece, empiezan a hacer asociaciones, empiezan a integrar, obvio, ya no todos iban a ser de la universidad, empieza a aparecer asociaciones de la Ciudad de México, del Estado de México, y entonces empiezan a dispersarse, pero solo era desarrollado en nuestro país, pues, silla de ruedas. Era el mayor auge, ¿no? Todos los demás era difícil que se vieran. Y fíjate qué salto tan mortal. A pesar de que en la universidad empiezan los juegos, o sea, se empieza como una de las asociaciones fuertes que desarrolla el deporte para personas con discapacidad, ¿qué pasa? Se vuelve incluyente, inclusiva, hasta el 2017. Hay una brecha enorme para poder incluir. Y justamente son muchas de las razones de las que estudiantes con alguna otra discapacidad pues no podían representar a nuestra máxima casa de estudios, ¿no? Es un dato muy relevante al respecto. He querido sacar un poquito de la historia. Es complicadísimo porque así como ellos tienen estas notas periodísticas o de alguna gaceta o fotos de ellos en la UNAM, no haya habido, se haya perdido estos archivos, ¿no? Es
Por lo menos yo no he podido rescatar mucho. Es todo lo que Sí, me han contado los veteranos. Ya sabes que las historias se cuentan así. claro, sí, pues ahora sí que en generación nos vamos pasando los conocimientos, las experiencias y las perspectivas. Creo que faltaba nada más una de ver de las fotos que traes. Esta, ¿no? Justamente, esta. Esta, Eh, donde también es un dato interesante el que hace Tokio, porque hay una recomendación definitiva para todos los países. A nivel internacional, dicen, bueno, ok, sí, ya estamos acogiendo cada vez a más países, se integran mucho más naciones, participan, pero ¿qué pasa con esta equidad de género, ¿no? Con la participación de las mujeres. Y entonces había mujeres que tenían grandes récords, pero a veces por cuestiones de espacio, de economía, cada país designa, porque al final del día te dicen, bueno, tú tienes tantas plazas, pero cada país designa y hace sus procesos clasificatorios para que asista quien considere pues la mejor opción. Pero casualmente, pues la mayoría eran hombres, ¿no? Lo que te decía, comparado de la edición anterior, donde van 124 y 32 eran mujeres, pues toda esta diferencia que eran varones. Hoy se vio una equidad porque eran 60, pero sí se cuidó que se respetaran estos récords que las mujeres habían obtenido, pero no solo México, lo hace en general a nivel mundial y logran que casi haya esta paridad en los números y en porcentaje de participación de hombres y mujeres. Y si ven las marcas, en realidad en medallero, esto sí no me di a la tarea, no me dio el tiempo, pero he tenido la curiosidad, ¿cuántas a nivel mundial son de mujeres y cuántas son de hombres? Porque varios de los récords impuestos me tocó ver a varias mujeres, ¿no? En natación y en atletismo. sí, y además también una de las medidas, tanto del Comité Internacional como el Comité Internacional, tanto olímpico como paralímpico, en medidas de género también fue que los abanderamientos fueran paridad, un hombre y una mujer, ¿no? Que fueran igual de un abanderado, una abanderada y que fueran representando al frente de sus delegaciones. Sí, eso también fue muy, muy, muy relevante y se empezó a buscar, fíjate que también en el jueceo, en todos los espacios que se requerían para asistir a los juegos, dijeron, a ver, ya me recomendaste muchos jueces, muchos árbitros, son jueces, árbitros de diferentes deportes, la mayoría, estoy pensando que otra cosa hay, en los que no, son jueces y árbitros, pero en eso también hubo una exigencia de paridad de género, ¿eh? Si ya habían predominado los hombres, sí buscaron que dijeron, a ver, ¿acaso no hay una mujer que pueda ir, que tenga estas capacidades? Pero fíjate que se tiene un gran control a nivel internacional, muchas federaciones internacionales sí llevan un récord de la capacitación en el jueceo y en los jurados, son jurados, son jueces, jurados y los árbitros también, árbitras, que, que te dicen, oye, pero búscale, ¿no? O sea, no te dicen exactamente quién tenga que asistir, pero sí te sugieren que tienes entre hombres y mujeres y sabes que si me vas a mandar a alguien, sí requiere una mujer. Ahí es donde en un momento determinado sí me tocó ver que decían, bueno, nos falta, se tiene que elegir un juez, pero tiene que ser mujer, porque en los datos había mujeres con estas capacidades y como ya te estaban señalando donde sí había mujeres capacitadas, ya la sugerencia era muy directa, ¿no? Y eso fue muy relevante, muy interesante empezar a tener mayor equidad y yo creo que también hasta justicia para los mismos juegos, ¿no? Claro, y a pesar de que
tener paridad tampoco es que ya erradiquemos esta cuestión, ¿no? De la perspectiva de género, ¿no? Y que nada más con eso se puede cubrir. Sí es un gran avance. Desde lo que nos comentabas del inicio de la accesibilidad, la inclusión, lo que hemos hecho como equipo tú de la dirección del deporte universitario con deporte adaptado, pues también eso va ayudando a que la inclusión sea real, ¿no? Y también, bueno, aprovecho para decir que lo que comentabas del gimnasio se va a apuntar, se le va a decir al director general para que se considere porque es importante, ¿no? Que lo que tú mencionas, porque tú lo vives, porque tú lo ves y desde esa mirada es importante, ¿no? La verdad es que ha sido un programa con muchísimo aprendizaje. Los comentarios en el Facebook es de mucha felicitación hacia ti, Alejandrina, mucha admiración. Hay muchas personas que te apoyan y que dicen que gracias por estar abordando estos temas y dar este espacio. Y bueno, desafortunadamente, pues el tiempo se nos termina, pero quisiéramos preguntarte, por último, ¿tú qué les dirías a estos equipos representativos en la UNAM del deporte adaptado, las personas que se están integrando, las personas que posiblemente no conozcan, que se arriesguen, que entren? ¿Qué mensaje les darías? Definitivamente que no van a saber si les gusta, si pueden o no pueden, si no lo intentan, ¿no? Que los invitamos a todos, que la verdad no hay límites y que se trabaja muy bien en la plataforma. Tiene su complejidad, su grado de complejidad, pero también se puede trabajar así a distancia. No necesitamos esperar a que pasen ciertas circunstancias para empezar. Yo les diría que se atrevan, que la discapacidad está en la cabeza, que si no lo intentas no sabes si te gusta, si puedes o no puedes. Y la verdad es que siempre se puede. Que lo hagamos de una forma distinta, eso es otra cosa, ¿no? Pero si no te atreves, nunca vas a saber si pudiste hacerlo o no. Y siempre hay una forma diferente de hacerlo. Sí, totalmente, ¿no? Cada quien se va justamente adaptando a las necesidades, a las posibilidades, a los gustos, ¿no? Ahora sí que si no vemos la manera de llegar a hacer las cosas, ¿en qué momento las vamos a hacer? De verdad, muchísimas gracias, Alejandrina, por acompañarnos, por aceptar esta invitación. De verdad, tienes muchísimos comentarios en la transmisión en Facebook. Ojalá te puedas dar un chance de ahí checarlos. Y también volvemos a agradecer a nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy. Pues infortunadamente ya se nos acaba el tiempo y les recordamos que nos pueden mandar sus ideas, sus intereses para poder platicar también en este espacio que también es para ustedes al correo género@deporte.unam.mx. De verdad, muchas gracias, Alejandrina, y nos vemos la próxima semana. No, gracias a ustedes, bonita noche, gracias a las autoridades, gracias por seguirme celebrando y ojalá yo también un día tengo un compañero ahí, varón, ¿no? Se han rajado, ¿tú crees? Los invitamos, necesito un alumno ahí también con Angélica, que también haya un compañero que se quiera sumar a seguir expresando lo que es el deporte adaptado. Gracias. Gracias, nos vemos. Hasta luego, buenas noches, gracias.